Muy bien, vamos a iniciar compartiendo. ¿Quién quiere decirnos algo? Bueno, el testamento creo que yo lo veo como el resumen del carisma franciscano. Eh, Uno dice testamento y ya uno habla de los bienes y todo eso, pero este testamento es muy importante para nosotros por eso mismo, como que recoge en pocas palabras las exhortaciones que Francisco nos hizo a través de la regla ovulada y todas esas cuestiones. Creo que, no sé si por el tiempo, que supongo que también como se aproximaba, estaba enfermo y eso, lo hizo resumido por el tiempo, o por simplemente porque quería como eso, condensar todo como para también nosotros en palabras básicas podamos entender lo que él quería para nosotros, eh, bueno, hasta hoy en día. Como no, muchas gracias. Bien. ¿Quién quiere aportar algo más? Yo lo único que puedo agregar es que, bueno, como decía Mares, es uno de los últimos escritos de San Francisco, uno de los pocos y de los últimos. Y en ese escrito podemos encontrar en la primera parte eh, como un poco de un raconto de la historia de él, de su conversión, de la llegada de los primeros hermanos, ¿no? Un poquito de raconto de historia, y la segunda parte más como amonestaciones con lo que debemos hacer. Pero creo, si no me equivoco, que aclara que no es una regla de vida, que para eso ya dio una regla, que es un testamento, que es una de las bases, un documento base, pero no es un documento legislativo. Así es. Gracias, Patricia. Bien, el testamento y la regla son de los que han encontrado más manuscritos. Andan entre 95 a 120 manuscritos entre los dos. Y ya saben, un manuscrito para la época quiere decir que es los dos textos más leídos por los frailes son estos dos. De eso sí se tiene los datos y están ahí los manuscritos, ¿verdad? Eso ya pone un escenario. Bien, vamos a avanzar. Sí, estamos en este contexto totalmente, como lo dicen bien. Vamos a ponernos ahí. Yo iré compartiendo y también iré deteniendo para poco hablar ahí un poco más, ¿verdad? Bueno, yo voy a seguir explico aquí la investigación de Julio Herranz. También hay una investigación de Lehmann aquí, un poco de lo que voy a hablar. Y digo porque son los que están en la primera investigación, ¿verdad? Yo retomo las investigaciones que ellos han hecho o los acercamientos críticos al texto, que es lo que nos toca en parte hacer, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos imágenes de la bendición de Francisco que hace ya en sus años, en sus últimos tiempos. Ahí están figurando San Damián en esa pintura de la bendición. Y en la otra ya para la muerte. Y hay obispos, hay frailes, tenían que haber soldados cerca porque el obispo dio a custodiar el cuerpo de Francisco. ¿Por qué esto? Porque el testamento es parte de un paquete literario, un grupo literario que los especialistas o los investigadores le están llamando las últimas recomendaciones o las últimas voluntades de Francisco. Eso es lo que hablamos. Y las últimas voluntades, entre esas, voy a destacar o a presentar las que hay, ¿verdad? La exhortación cantada a Clara y sus hermanas, que según el testimonio de Leyenda de Perusa y Espejo de Perfección, Francisco compuso para consuelo de las hermanas estando en San Damián.
en los días en que también compuso la primera parte del Cántico de las Criaturas, y que por ello habría que ubicarlo en la primavera de 1225. Sigue en el tiempo cronológico, el Testamento de Siena, dictado por el santo estando en Siena, a donde le habían llevado en la primavera de 1226 para asegurarse de asistencia médica. Francisco cree que va a morir y dicta este Testamento de Siena. Es más corto, si no lo han leído, ya saben que todos estos textos se pone el testamento y lo encuentra en el Directorio Franciscano, ORG. Bueno, también tenemos a nivel de circunstancias similares, había visto también la luz de la voluntad para Clara y sus hermanas, cuyo texto ha llegado a nosotros por incluirlo Clara en el capítulo 6 de la regla. Lo encontramos en el capítulo 6, que va a hablar Clara que Francisco dejó esta voluntad. El testamento, del cual nos hacemos cargo ahora, lo ubican en 1226, el mismo año de la muerte, ¿verdad? En este mismo marco espacio-temporal se coloca la bendición del hermano Bernardo, que nos han transmitido Leyenda de Perusa y Espejo de Perfección. Estas dos hagiografías son contemporáneas de las primeras que van a escribir, posiblemente que recogen la tradición oral sobre Francisco de Asís y el inicio de la fraternidad. Aunque no faltan algunas voces en contra de la autenticidad de este texto, y por eso es que digo de dónde viene la raíz, que carece de tradición manuscrita, por considerarlo una creación del círculo de los compañeros íntimos de Francisco. Y este es parte del conflicto que hay en el momento de la muerte de Francisco. Como contrapeso de la bendición de este es el controvertido hermano Elías, vicario ministro general. Esta bendición tiene pleno sentido en el contexto de los numerosos gestos simbólicos que hace San Francisco en sus últimos días. Estamos hablando de que Francisco, si recordamos siempre, y hemos leído algunos textos hagiográficos, él es de muchos símbolos, gestos, que recogen y dicen del sentir de lo que está viviendo. Vamos a hablar entramos al contexto. Las últimas voluntades, todas estas, están colocadas alrededor de 1225 y 1226. Y yo pongo una imagen de la verdadera alegría, que es un texto alegórico, pero ya ubicado más o menos en el siglo XIV, o sea, 1300. Es de los últimos que consideran del grupo de escritos literarios más cercanos. Entonces eso también entra, aunque necesita su propio trámite de reflexión, la verdadera alegría. Bueno, haber descontextualizado estos textos ha provocado el perderse en el sentido franciscano. Esto es importante tenerlo bien en cuenta. Yo quiero hacer un abordaje sabemos que estamos hablando de las fuentes franciscanas, entendemos escritos, que son los que hizo Francisco o dictó, y las hagiografías, que son los escritos que los frailes o grupos de frailes hicieron sobre San Francisco. Esas los dos fuentes, la primaria y la secundaria, fuentes sobre Francisco. De ahí tenemos las otras fuentes, como las cartas de autores como Jacobo de Vitri, las cartas de otros obispos, también están las crónicas. Jordán de Llano, por ejemplo, es de las crónicas importantes, Eccleston, y están también algunas actas que en los nuevos textos en una nueva edición de la BAT que va a salir o ya salió, estará incluida en la fuente franciscana, por ejemplo, el acta de canonización de San Francisco de 1228. Bueno, en el campo de la investigación, en la Edad Media o en la actual, no hay objetividad absoluta. Eso es algo que hay que tener en cuenta.
porque en cuanto a cómo sucedieron las cosas, esto no anula el trabajo crítico de la construcción de los textos. Entonces esto hay que tenerlo así también muy en cuenta, que de esa manera nos estamos acercando, pero bien. Aspectos significativos en Francisco. Hay que resaltar que Francisco creció en su madurez humana y espiritual en sus 44 años. Para muchos un tiempo corto para crecer altamente en calidad humana y calidad espiritual. La verdadera alegría, estaba hablando, muestra su experiencia de fe y gracia. Confiar, creer, entregarse en medio del conflicto con la institución de los frailes. Con esta clave es que hay que acercarnos a la verdadera alegría. La reconciliación con él mismo, la aceptación de la propia historia y de la fraternización con el cántico, dice de Francisco de Asís. Dice de su vivencia profunda. Crisis antes de la pérdida de protagonismo, sea objetiva o no, hay que decir que el sentimiento de impotencia, la compañía obligada de la enfermedad o la tribulación, como le va a llamar en el cántico, en camino de la muerte. Todo esto está dentro de la experiencia de Francisco. Y entre los hechos del contexto de Francisco están la regla bulada que fue aprobada en 1223. Francisco tiene que dejar el protagonismo y la dirección carismática de su fraternidad. Esto exige redefinir su ubicación en la orden de frailes menores. Por eso es que su crisis se dispara de regreso de Oriente, 1221. Y esto también estará el contexto de la regla nobulada, que tiene más carga evangélica, de donde se expresa la visión de Francisco. La de 1223, con 12 capítulos, tiene una mano ya canónica y de intervención jerárquica mucho más fuerte. En 1224, las llagas, que es una experiencia muy propia de Francisco, esa experiencia mística de la estigmatización, pero como llagas en sí deteriora más la vida y se une a las enfermedades que ya vive Francisco de Asís. El dolor de sentirse marginado en la experiencia, con diferentes momentos reales que va a vivir, considerados por algunos como persona no grata. No es fácil vivir con él en estos momentos. Por eso es que el testamento dice que solo lo fue testigo un grupo de los frailes más cercanos. Es una verdadera noche del espíritu, que así lo ubican varios franciscanos. Con lo depresivo, una crisis que se vuelve tentación, colocada en los 2 últimos años, el cuestionamiento del sentido de la propia vida y el qué y cómo la fidelidad de su fraternidad sobre la forma de vida del Evangelio. ¿Qué sigue? Todo esto, usted entra a las geografías y hay diferentes textos que le ubican. La convivencia o estancia de Francisco en Santa María de los Ángeles, con los hermanos queridos y las hermanas. Comienza a abrirse la luz del horizonte con la estigmatización. Entonces, los estigmas es el punto de llegada de un tiempo de Francisco. Un tiempo que posible viene desde 1217, con aquel capítulo cuando ya se organizaron las provincias, ya son más de 5.000 que ya no es que lo conocen ni él conoce, y por eso comienza una organización grande. Una crisis cuando fue al sultán y regresó. Algunos ubican desde antes, cuando vio 1219 a los protomártires de Marruecos. Todos estos acontecimientos van a abonar a la situación y realidad de Francisco de Asís en su experiencia humano-espiritual que está viviendo. ¿Cómo reaccionó Francisco ante estos hechos? Radicalizó una doble experiencia. Primero, la gracia salvadora de Dios. Y eso va a estar en todos estos textos,
va a estar en todas sus experiencias. La plena identificación afectiva y efectiva con Cristo siervo, el sentido de ser hermano menor o la minoridad en el carisma franciscano, está basada en la significación cristológica de Cristo siervo. La desapropiación de su propia obra, si es que la llamamos así, la vida es una gracia, es más de quien la da, de quien la comparte. Francisco tiene que ser toda esa experiencia y eso encontramos ahí en Leyenda de Perusa 112. Y aquí una construcción a partir de Leyenda de Perusa, la geografía que acabamos de citar. En la primavera de 1225, no es probable que se movía en invierno, buscando a Clara y los hermanos más queridos. Después de una noche de dolor, brotó el cántico de las criaturas. Otro cántico. La exhortación cantada a las hermanas Clarisas, que es la que acabamos de citar, o al inicio citamos. También compone, con la estrofa del perdón y pacificación, aquel conflicto del podestá y el obispo. Este podestá es padre de una Clarisa. Este es un dato que da un historiador franciscano. Inocencio III estaba a punto de intervenir excomulgando a todos. Este es otro dato histórico de la tensión que hay en la orden, aun cuando se ha aprobado la regla, pero es aquella expresión que va a salir en la verdadera alegría, vete tú con los crucíferos a vivir esa forma de vida que dices. 1226 en la primavera es el testamento de Siena, el que hemos hablado, el agosto lo llevan a Asís, cuidado por los soldados para que no roben su cuerpo por ser santo, que es la gran fama que ya tiene. El testamento fue reelaborado con el tiempo, aunque se hizo deprisa. Quiso ir a Santa María de los Ángeles, donde quería morir. Aquí es donde la redacción definitiva del testamento se dio. Esa es la ubicación que dan. Es verdad que las últimas voluntades nacen en un contexto de poca tranquilidad y sosiego. Francisco ofrece puentes en cuanto al camino hecho, entre lo vivido y las últimas voluntades que expresan como lo esencial que él plantea que se tiene que vivir. Aparentemente contradicción entre aceptar la renuncia de ministro y su protagonismo como continuador de la orden, que para algunos él nunca fue o no acepta hacerlo porque ya jurídicamente la OFM tiene un ministro. Entonces Francisco también deja la potestad de manos del cardenal protector, pero no renuncia de su dirección. Elige a Pedro Catán, que va a morir muy pronto, y luego a Elías. Entonces pone en 1220 una revisión de la regla. Se habla del ministro de la fraternidad, no de la orden. Y ahí es donde encontramos ya en 1221 estos datos. Todo un contexto y tensión también del proceso de elaboración de las reglas. El cardenal protector, por una parte, quería robustecer la comunión eclesial. Es un referente externo que ofrece protección ante la Santa Sede, que es lo que le interesa, y decir una palabra ante la fraternidad e imponga una penitencia, que es la visión del testamento. A Francisco le interesa decir su palabra, cerrar con su palabra. Por eso es la perspectiva del testamento. Esto es esto es poco congenia con lo de ser hermanos menores. Al final esto no funcionó. Esto es una tensión que no va a funcionar entre esta propuesta y la otra. Las características de este tiempo en la fraternidad. Bueno, estos hechos hablan de la pasión con que vivió Francisco los últimos días. Él quería volver a aquellos orígenes, la fuerza que tuvo él en los orígenes. Y hay intereses por su fraternidad, pretenden reiterar y tutelar el proyecto de la fraternidad, exhortación a la fidelidad a la regla bulada, estando en el presente,
adecuar el proyecto de vida a las nuevas situaciones en que se encuentra su fraternidad, la fraternidad. Y en estos años los hermanos se establecen en morada fija. Por ejemplo, la construida a los hermanos en Bolonia en 1221, que el cardenal va a resaltar que era de él, porque Francisco la quiere destruir. De allá desde, hemos dicho, de 1220 el regreso, comienza toda una 6 años, 5 años de crisis para Francisco, de todas estas revueltas que tocan la institución y la vida de él, la búsqueda del evangelio y la estructuración de la fraternidad. El crecimiento de la clericalización, específicamente en 1246, que será ya el corte con ese capítulo, que después de este año ya no habrá ningún fraile hermano laico siendo ministro general, hasta el día de hoy. La mendigación pasó a ser lo práctico. Para Francisco el trabajo remunerado era lo central de la subsistencia, y esto va a estar en el testamento, pero también es lo que va a decaer. La dedicación a los estudios es otro contexto que acompaña. El recurso frecuente a la curia romana, porque empujaron la eficacia del ministerio sacerdotal. Entonces la curia los está buscando para la predicación y para la confesión de los herejes. Muy pocos frailes trabajaron con la curia romana. El multiplicarse a los hermanos que vivían al margen de la obediencia. Eran muchos los hermanos que vivían ya al margen de la obediencia por la cantidad que vivían, por las distancias, y aquí es donde vemos la tensión que hubo desde los inicios entre la visión de los comunitarios y los espiritualistas, que se les llamaban así los ubica la historia, ¿verdad? O sea, dos bloques en tensión de la modo de comprender estos inicios y esta perspectiva de Francisco. Francisco siempre va a querer regresar a los orígenes, esa es su referencia, ese es su punto importante de partida. La aprobación de la regla bulada bloqueó el proceso de la originalidad de la inspiración. Por eso las últimas recomendaciones tienen que ver con respuesta a la regla bulada de 1223. Y él va a decir, no hagan glosa a la regla. Pero es el primero en hacerla. El testamento son la primera actualización de la regla bulada, así lo ve Julio Herranz. Son las primeras constituciones, se podría decir. Es una interpretación o una ubicación de Francisco del hoy, del momento que él está viviendo, dirigida a la fraternidad. Aún cuando está la regla bulada, aparece esta lectura del testamento. Es en sí una palabra no solo última de Francisco, sino también con carácter carismático e institucional a la vez, que quiere decir así se tiene que entender, desde los orígenes o en los orígenes de esta fraternidad está el sentido de lo que el Señor le dijo, que es parte importante en el testamento. Y por eso el testamento es volver a los orígenes de la vida, de la fraternidad. El trabajo manual que va a ser, que llama la atención, que está el tema en la regla, en el testamento, como algo enfático. El Cántico de la Escritura es un testamento vivo, si lo queremos ver así. Los autores lo ponen desde esta perspectiva. El cántico expresa la vida misma de Francisco, como él entendía la vida y su relación y ubicación en esta casa común. Su originalidad de la forma de vida, y los hermanos tienen que celebrar, esto es identidad franciscana. ¿En qué sentido? En que el cántico es una liturgia expresada por Francisco y que al mismo tiempo el cántico dice de la forma de vida. Mi testamento, como lo llamará Francisco, ese texto que muchos quizás ya conocen. Muy bien, abrimos diálogo para inquietudes en esta primera ubicación. Lo que vamos a entrar dentro de un momento es propiamente dicho el testamento. Tengo una pregunta.
Cuando usted decía que había alrededor de 90 manuscritos, está hablando exactamente del mismo testamento, pero escritos por él o como No, copias. copias. Ah, ya. Copias serían hoy. Dicho así. O sea, que él escribió uno y los demás empezaron a hacer las copias exactas de eso. Ya, Sí, él dictó el testamento. listo. Yo creo que es lo que se utilizaba en la época, ¿no? Incluso en la carta a los fieles él pide que se hagan copias y se repartan para llegar a más cantidad de gente, lo que hoy le daríamos a compartir, ¿no? Al share en el Facebook. Repostear. Compartir, repitan, y ya no tanto la copia en papel, ¿va? Yo digo que también el testamento es como que si Francisco dice, bueno, por si no les queda claro la regla, aquí se los vuelvo a dejar. Como que de una u otra manera nos hace hincapié, viendo todo lo que había pasado en la orden, como que bueno, algo de que le queda del origen de la orden. Muy bien, así tenemos que hacernos las preguntas, ¿verdad? Críticas que nos acerquen a los textos. Lo, como todos sabemos, un texto siempre tiene un contexto. Y aquí hemos presentado el contexto de las últimas voluntades. Y las últimas voluntades tienen un contexto a la vez, que es que la regla, y entendemos hoy más, de 1223, tiene un carácter canónico manejado por la curia romana. Algunos hablan, historiadores, que metió mano directamente el Papa. Se ponen a hacer esa relación por la intervención que hubo. Y Francisco, como vemos, se tuvo que agarrar al cardenal protector, hasta incluso podía haber intervención casi del cardenal protector en este ambiente de división que había. Los dos grandes grupos se comprendió, hasta San Buenaventura lo va a resaltar más, y la lectura que se hace hoy es que están los comunitarios que quieren vivir en cantidades grandes en un espacio, y están los que van a querer mantener la vida más espiritual de Francisco, que más tarde serán muchos de estos acusados de joaquinistas, de llevar el pensamiento de Joaquín de Fiori, que esta es otra, ya la temática que veremos en segundo año del pensamiento franciscano, que ya el desarrollo después de Francisco sobre ese pensamiento que ya van a aparecer desde San Antonio en adelante, los que van a producir pensamiento franciscano, o desde la espiritualidad de Francisco y el Caribe. Pero todo el ambiente es tensión. Hay un fuerte ambiente de tensión, y por eso algunos decían, ¿es cuerdo el testamento si se escribe no con paz y todo eso? Sin embargo, otros vieron que resaltan que la experiencia de los estigmas va a marcar la tranquilidad profunda y espiritual de Francisco. Va a ser el paso importante para lo que sigue, esa parte de cierre. Y en ese contexto también hay que tener en cuenta la celebración de Grecio, la del Belén, que también le significa a Francisco, porque está en ese momento. Entonces quiere vivir la celebración de la encarnación. Pero el que está viviendo esa experiencia de la kenosis, del Dios hecho humano, el Dios abajado y minorítico, es Francisco. Con todo este contexto es que también hay que leer la verdadera alegría. ¿Alguna otra inquietud antes de entrar al documento? Bueno, siempre hay que tener hay que tener en cuenta en el caso franciscano la tensión entre el carisma y la espiritualidad de Francisco, desbordada a un carisma colectivo que se volverá la orden de frailes menores. Eso hace
una tensión profunda entre la estructura y el carisma y la institución, porque está de por medio los poderes y los teneres. O sea, el tener, que en este caso los que estudiaban ya empezaron a estudiar en las universidades, iban a necesitar tener un espacio, un lugar y a la vez la estructuración del manejo de poder que totalmente cambió. Ahí salía que hubo la clericalización de la orden. Y desde 1249 la OFM hasta el día de hoy no ha tenido un hermano laico nuevamente como ministro general porque ha pesado ese ser clérigo. Yo en estos días, en una cuestión que se hizo aquí de la regla nobulada, yo me preguntaba porque hace tiempo, o sea, me da mucha inquietud saber sobre de Fray Bernardo. Y siempre, pero lo que se sabe es como muy poco. Siempre que hay una charla, digo, oye, ¿por qué no tocan el tema de él? Porque a mí en especial me parece que, bueno, el primer seguidor de él, y para mí es como el fraile, no sé, excelente, ¿no? El primero que estuvo ahí, el querido por él. Entonces, alguien me comentaba que, claro, los frailes como que lo tenían muy, muy apartado. No sé si será verdad, pero yo siempre me preguntaba, decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo por qué los frailes querían cambiar a Francisco. O sea, o la espiritualidad o lo que está viviendo. ¿No era más fácil hacer su cuestión aparte? ¿No? Porque le hicieron vivir, ¿no? Al pobre Francisco le hicieron vivir, oye, tiempos fuertes. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, quieres seguir a Francisco, pero a tu manera. Entonces me reflexionaba eso en estos días porque digo, ahorita en la actualidad somos franciscanos, queremos seguir a Francisco también a nuestra manera, como lo hicieron aquellos frailes, porque pues sí es verdad que el camino franciscano no es fácil, es muy bonito, pero hay que darle duro, ¿no? Entonces eso nunca lo he entendido y esos frailes de verdad a veces cuando tocan el tema a mí me da un poquito como de rabia con esos primeros frailes que le hicieron hasta la vida imposible a Francisco. Bueno, más vale que no está Francisco hoy, ¿verdad? Realmente Bernardo sí está bien abordado, es igual que Elías, creo que se ha dicho, nos han llegado muchas frases o expresiones, ¿verdad? Como vemos, hay una última bendición para Bernardo. Eso volvía significativo el asunto. Y ahí cité a los historiadores que preferí o a los investigadores franciscanismo que algunos le tenían recelo a Bernardo, o sea, eran los cercanos. Y recordemos que en los inicios, cuando está Bernardo, Bernardo es un caballero. Bernardo es un hombre que podía llegar a la curia romana porque era noble, porque seguro tuvo contacto. Y Pedro Cartani, que es el que va a poner Francisco, que va a morir pronto como sucesor de él o vicario de él cuando se va con el sultán, es canonista, es jurista. Entonces, en la época de Francisco, el contexto de la reforma gregoriana ha puesto a la iglesia en una visión o en una perspectiva de jurisdicciones o juristas. O sea, que el derecho canónico comienza a tener una centralidad importante, que es la reforma gregoriana, ese era uno de sus cometidos, organizar la iglesia en relación a todo lo que hay de desorden supuesto e inmoralidad. Bueno, el derecho, entendieron que el camino era el derecho, no directamente un proceso de transformación, sino plantando el derecho se tiene que arreglar, o se arregla o se arregla. Eso es lo que un poco estaba fuerte. Y los cercanos a Francisco, eso aconsejaron. Por eso 1209, cuando él va a pedir que le aprueben la forma de vida, es impulsado por ellos, por estos canonistas. No hubiera estado un Bernardo, no se le va a ocurrir a Francisco. Francisco andaba bien,
cantando las flores todos los días, pero estos aparecen y le dicen, no, Francisco, tenemos que ir. Sacarle que diga que sí, bueno, porque realmente casi diciéndole que sí, él se vino, Francisco, de regreso, dejó al Papa, chao, y pero no tenés bula, pues sí, pero chao, ya me dijiste que sí, te creo. Esa experiencia tuvo que haber sido asesorada por estas personas, por canónicos, unos canónicos como Silvestre que habían entrado con él, o sea que Francisco desde todo su tiempo manejó bastante bien la institución y el carisma, podríamos decir. Francisco era hombre de institución que dice a los que les gusta, bueno, cuando son superiores, les gusta hablar de obediencia a los frailes, de que los frailes obedezcan a la Santa Madre Iglesia. Esa es la parte institucional de Francisco. Pero después Francisco salía, como lo vamos a ver en el Testamento, el Señor me dijo que debía de hacer. Y en esas voluntades que vamos a ver, que si se ponen a buscarla, clara va a estar también que Él va a pedir que no tiene que agarrar consejo de nadie y seguir viviendo en la pobreza, le va a decir a Clara. Y Clara lo único que va a cuidar y pelear y conseguir en 1216 y después aprobada en 1228 es el privilegio de la pobreza. Es la primera aprobación institucional que Clara va a tener antes de que venga la regla. Entonces, esas tensiones de institución y carisma han estado y estarán. Claro, hay el libro de Leonardo Boff, Institución y Carisma y Poder, le llama él, Institución, Carisma y Poder, de Leonardo Boff, que fue de los primeros, le llevó repudio total de la jerarquía, porque se vieron en un espejo. Y es lo que realmente hace conflictuar la minoridad franciscana. No en la confrontación, porque de entrada Francisco hizo nada de litigar, nada de insultarse, calma, esto no es así, pero el menor desbarata a la institución que quiere o a los que quieren manejar la institución desde un poder represivo o lo clerical, que es lo que ha pesado en la OFM. Esa es deuda nuestra. El clericalismo lo hemos creado los frailes a lo largo de la historia. Y esa es una de las cuestiones que en la medida que lo recuperemos, que clérigos y laicos, y vamos, las constituciones, desde 1970, las primeras que salieron después del Concilio Vaticano II, ya hablaban de hermanos. Pero ustedes todavía oyen que se dice los padres franciscanos. Ese lenguaje es contrario a Francisco. Entonces esa es la tensión, carisma e institución. Y esto es el contexto, lo único que aquí está como bien Mares siente fuerte, ¿va? Que es los frailes y confrontados con Francisco, bueno, ¿y por qué no lo dejan en paz? Era eso, la gran mayoría ya solo oía de Francisco, ya no lo conocía. Incluso Tomás de Celano es ministro en Alemania, ministro provincial, Francisco lo ha enviado en 1217, todo ese tiempo, pero él va a pedir volver y quiere vivir cerca de Francisco, y Francisco le va a conceder ese cambio. ¿Por qué? Porque él quiere estar cerca de los orígenes, y por eso es válido principalmente lo que conocemos como primera de Celano, es muy importante como geografía. Solo hay que quitarle que él tiene que resaltarlo para la canonización. Entonces lo pone así como el santo, ya entre la confrontación del bien y el mal, que era la teología base de la Edad Media, de la eclesiología de la Edad Media, la lucha entre el bien y el mal, que era evidente que había un mal en el demonio y un bien en Dios, eso que no existe, pues, ¿verdad? No son dos fuerzas las que están peleando esto, ¿verdad? No es una guerra astral, y cuando leemos el Apocalipsis sabemos que es un género literario bíblico, que no es guerra de la galaxia, es la que hay bíblica, ¿verdad? La Edad Media sí lo entendía. Es el camino de espiritualidad en donde, como dicen los autores, en este tiempo Francisco creció en calidad humana y en espiritualidad. Y vamos a avanzar con el texto.
Vamos a acercarnos ya al texto. No, creo que lo dejé. Voy a volverlo a hacer, que ya lo tenía abierto. Cerrar un abierto. Creo que lo cerró, Fran. Sí, ya lo cerré, sí. Es que me salían dos caritas, dos presentaciones. Muy bien, aquí vamos. Bueno, volviendo, bueno, mi testamento, la importancia excepcional que Francisco concede a este texto, que quiere que se tenga siempre junto a la regla y se lea con ella en todos los capítulos de los hermanos. Ya ven, por eso es que los manuscritos o las copias que se hicieron, sin que por ello haya de ser considerado otra regla. Para él no es otra regla, pero los críticos franciscanos dicen, él le hizo glosa a la regla con el testamento. El carácter autobiográfico e histórico de buena parte de su texto. Se hace ver los orígenes, los bloques primero y el segundo en la división seguida por nosotros en nuestras ediciones de los escritos de San Francisco, dice Julio Herranz. ¿En qué sentido? En la edición lo han puesto estructurado por bloques. El primer bloque va de los versículos 1 al 13. Para quienes tienen este texto a la mano, en el que literariamente abundan los pretéritos pasados, es claramente un autobiográfico, el Señor me dio, el Señor me permitió, aunque con una evidente función exhortativa, por lo cual se integra en la descripción de los hechos, de memoria agradecida a Dios por ellos, y la exhortación a partir de los mismos. En el grupo B, del 14 al 26, con idéntico procedimiento del anterior. Se refiere a la vida de la primitiva fraternidad. Aquí entra la parte colectiva, esa cuando llega la fraternidad. Como ejemplo, perecedero para el momento concreto de la orden, con verbos en pretérito pasado y el presente de mando, que tiene que hacerse. La memoria de la vida de la primitiva fraternidad es ciertamente selectiva y siguiendo un criterio no tanto constructivo cuanto paradigmático. O sea, Francisco se plantea el rumbo trayendo el pasado, el origen, que más que por pasado es el origen, los fundamentos desde donde se sostiene o está cimentada la OFM, trae para hoy una interpretación, en el caso del testamento, y por eso es un planteamiento paradigmático. O sea, para dónde tiene que ser el modelo de vida a partir de que él ve cercana la hermana muerte, como él le llama. El testamento es el último intento de Francisco por fijar la identidad de los hermanos menores, que antes que una manera de sentir o incluso una espiritualidad, es una concreta forma de vida evangélica. En el siempre difícil diálogo intuición, institución, creatividad, norma, ideal, realidad. ¿Ven? La tensión que estábamos hablando, planteada así. La relación del testamento con la regla. El testamento tiene entre sus objetivos ser un memorial de la regla y una exhortación a una fidelidad renovada a la misma, no menos que su actualización con una especie de legislación complementaria. La Patricia hacía ver de que recordaba de que no es legislación, pero es una legislación complementaria, o sea, es una exhortación, es una fidelidad, buscar una fidelidad actualizada, diríamos, porque el testamento ya es 3 años después. Francisco ha visto la reacción después de 1223 de la bula, ya la regla bulada, y ha visto por dónde va. Está oyendo por dónde va la orden, mientras él, la hermana enfermedad, lo desgasta.
Son demasiado y demasiado importantes los silencios del testamento en relación con el ideal descrito en la regla definitiva, tanto más con respecto a la regla novulada, que es un eco más cercano al ideal primitivo y de su forma de vivirlo. Piénsese, por ejemplo, la predicación, la prohibición del dinero, las relaciones fraternas. Estos temas que están en la regla no están claramente dichos en el testamento. El testamento es con toda la probabilidad el texto que más nos acerca al vocabulario y al modo de hablar y pensar de Francisco, menos en el cierre de su vida. Y aun cuando hayan podido intervenir en su redacción manos distintas a las de Francisco. Esto es lo que plantean. Recuerde que es dictado el testamento. El testamento tiene lo que Francisco dicta y plantean aquí los críticos literarios que tiene que haber arreglos del que va a ser el manuscrito o el que está el copista. Diríamos líneas de fuerza del testamento. El encuentro con los leprosos es para Francisco, según se desprende de su testimonio en el testamento, la experiencia fundamental, la conversión al seguimiento de Cristo siervo. Y esto hay que tenerlo. Y esto es central en nuestra espiritualidad. La experiencia de leproso, experiencia fundante, de conversión hacia el seguimiento de Cristo siervo, no el Cristo Pantocrator. ¿Se acuerda de la bendición? El Cristo aquel sentado que bendice y tiene el libro abierto. No, es el Cristo siervo. Y la conciencia, diríamos también, la conciencia de la soberanía de Dios y de su gracia. Del tal cambio de vida y de las actitudes y sentimientos solo puede tener a Dios como autor. El Señor me dio a mí el comenzar a hacer penitencia, lo sabemos que es escrito. Pero el Señor mismo me llevó entre ellos, los leprosos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura de alma y cuerpo. O sea, es una experiencia, la está recordando Francisco en 1226. Y fue de sus primeros inicios, 1206, 20 años atrás. 1205. Ahí en esos inicios fue la experiencia, esta experiencia fundante. La conciencia de la propia dignidad y el propio pecado. Cuando el hombre ha sido verdaderamente alcanzado por Cristo, por Dios, la postura de vano orgullo desaparece. El hombre toma conciencia, en este caso Francisco, pero diríamos hombre y mujer, toma conciencia de su tiniebla, de su pecado, pues como estaba en pecados, dice Francisco. Y esto es un lenguaje medieval también. Pecado y gracia era, decíamos, eran luchas entre el bien y el mal, una visión medieval. Y radicaliza igualmente la conciencia de ser llamado a una existencia nueva, a una vida nueva según Dios. Francisco renuncia al deseo de adueñarse de la propia vida, de sus dones y sus bienes. Renuncia a conducirse solo y se abandona al querer de Dios. Y después de un poco tiempo salí del mundo. Esa ruptura que Francisco ha señalado es impulsada por el Espíritu. La identificación con Cristo, siervo, pobre y crucificado. Y el Señor me dio una fe tal en las iglesias que así sencillamente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero. Y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste a mí. Esto no es algo para ser rezado, nada más. Es para vivenciar la experiencia fundante que hay en Francisco del Cristo siervo, pobre y crucificado. Si los leprosos abren el testamento, el seguimiento de las huellas de Cristo siervo abre su regla. ¿Nos acordamos? Proyecto y forma de vida. En sus diversas redacciones, tanto en la regla novulada como en la regla aulada. Es seguir las huellas de Cristo siervo. Y en el testamento es la experiencia del leproso que la une con el seguimiento de las huellas de Cristo siervo. La pobreza aprendida en la identificación con la pobreza y humildad de Cristo
al tiempo que la experiencia de los pobres le libró de caer en la tentación religiosa de reducir la pobreza, tensión ascético-espiritual. ¿Qué es lo que se promovía en la Edad Media? La pobreza de los monasterios. Los religiosos viven pobres, es uno de los votos, pero la visión era una pobreza ascético-espiritual que tiene que ver, y por eso inventarse las penitencias y todo lo que pudiera privar de bienes para alcanzar esa experiencia espiritual. Francisco la pobreza la une con la pobreza y humildad de Cristo. Y esa pobreza y humildad de Cristo también está horizontalmente en relación con la experiencia de los leprosos y los empobrecidos de los caminos con los que se encontró. Entonces, no es una experiencia ascético-espiritual, es una experiencia mística espiritual que toca el todo de la persona y entra con el todo social, con su entorno político, económico, con los seres descartados, diríamos hoy, y con los que son el rostro de Cristo en ese momento. Francisco, pobreza y minoridad. La humildad no es nuestra pretendida virtud cargada de moralismo ascético, sino la actitud del hijo siervo que vino a servir y a no ser servido. La minoridad. Y este sigue siendo el machucón para todos los franciscanos y franciscanas. Para los frailes más todavía. Que nos llegue el estamento clerical o el estamento de poderes o el estamento eclesial muchas veces. La minoridad es el camino. No es una minoridad de moralismos ascéticos. Volvemos a inventarse posibilidades de que me prive de algo. No, es la minoridad de estar con los pobres, de ser humilde en actitud, de ser en la totalidad de la vida, ser humilde ante el otro, incluso Francisco, la minoría es ante las criaturas. Es renuncia a los bienes en favor de los pobres, para atrás el sistema de vida basado en el tener, en el caso de las nobles o en el comercio, y los que venían a tomar esta vida daban a los pobres lo que tenían. Es la austeridad de vida, que es diferente a un moralismo ascético. El Papa Francisco está hablando mucho de austeridad de vida. Y mantener a los hermanos en la libertad para el servicio de Dios y su reino. Y este es el tema también central, la libertad con la que vivimos, la libertad con la que seguimos a Jesús y proclamamos el reino. Y nos contentábamos con una sola túnica, reforzada por dentro y por fuera, y no queríamos tener más. No es el hecho exacto de tener una túnica y que hoy repliquemos tener una túnica y eso nos acerca al mandato o a esta propuesta de Francisco, no. Nos contentábamos y no queríamos tener más. Es algo que toca los deseos, lo hondo de cada uno, donde nosotros hondamente decidimos la vida. Por eso la austeridad de vida va más hondo que la ascética moralista o moralismos ascéticos. Es renuncia a toda forma de poder, minoridad. Se orienta a estar ante los demás como hermanos a quien nadie teme, porque solo buscan servir y no dominar. Éramos incultos y estamos sometidos a todos. Dígame, ¿los frailes hoy estamos sometidos a todos? ¿O no es al revés? Todos los demás están sometidos a nosotros los frailes. Es toda una dinámica de planteársela. Por eso el testamento es el cierre más allá de la regla o complementando la regla, como dirán los franciscanos. Es trabajo al servicio de los demás. El trabajo al servicio de los demás. Y se orienta a ganarse lo necesario para la vida, renunciando a la plusvalía o al acaparamiento del trabajo, sin poder hacer de él un medio de capitalización. Yo trabajaba con mis manos, y no por la codicia de recibir la paga, sino por el ejemplo, que es el testimonio de una vida evangélica y es apropiada. No es un ejemplo aparente ni mucho menos moralista. Es un ejemplo de vida evangélica, el trabajar con otros, el trabajar a la par de otros, como desapropiado.
como de iguales. Y cuando no nos den la paga, recurramos a la mesa del Señor, a mendigar, a esperar la providencia. Es muy diferente. Hoy por ahí le decimos los bienhechores, pero hablamos de alguien que nos da dinero en cantidad o bienes o comparte estructuras. No es de entrar de iguales en la mesa del Señor donde todos somos iguales. Esa figura de la mesa del Señor, recordemos las parábolas de Jesús, donde se sentaron cojos, inválidos, ciegos, todos los del camino, los que estaban por los caminos. En esa mesa estamos invitados. Es no apropiación y se orienta al desprendimiento interior, en el reconocimiento de la soberanía de Dios y su gracia, a la disponibilidad de los propios bienes y la propia persona, y al compartir. Guárdense los hermanos de recibir absolutamente iglesias, hospedándose ahí como extranjeros y peregrinos. Esta es la dinámica de vivir como extranjeros y peregrinos, ¿se acuerda? Y no reciban iglesias. Uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo? Si hoy los frailes todos están en templos, sirviendo en parroquias o en lugares de asistencia pastoral en el templo. No está refiriéndose a la propiedad, a la estructura medieval del tener y poseer que venía del modelo monacal y del modelo de los canónicos que vivían en las catedrales. No de ser extranjeros y peregrinos en esa dinámica espiritual y teológica. La gracia de la fraternidad, y cuando el Señor me dio hermanos, es la vocación del Espíritu la que hace hermanos a Francisco y sus compañeros. Ya no fueron solos, ¿se acuerdan? En los orígenes, y acabamos de estar hablando de Bernardo, y no se vuelven hermanos. Y donde Francisco va a resaltar lo de ser madre en el testamento, en la regla. Francisco es consciente de que teniendo que hacer su camino vocacional con otro, era necesario discernir de nuevo la voluntad del Señor con los hermanos. Él la hizo propia, pero después la hace con sus hermanos. El Señor me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Eso habla de 1209, pero no tenemos ningún texto de 1209. Sí parece que Francisco empezó a escribirlo y a querer transmitir a aquellos de manera sencilla, vivir el Evangelio. Y aquello que le hablamos al Papa lo confirmó. También carisma e institución. En una unidad y tensión a la vez. Francisco crea en torno a sí una comunidad de hermanos en la que, según el modelo de la comunidad de Cristo con sus discípulos, diferencias de origen, cultura, ya sabemos solo en las primeras descripciones de los que llegaron, las grandes diferencias de estatus, es una fraternidad igualitaria en la exclusión de todo dominio. Y esto es importante y es radical para hoy. No nos vemos iguales las relaciones de los frailes muchas veces. No son iguales las relaciones entre frailes. No digamos el estatus de servicio mutuo y obediencia recíproca, basada en la gratuidad de un amor más materno, en la comunión más profunda que nace del respeto a las diferencias, de cariño y acogida mutua a los hermanos entre sí, en la predilección de los débiles, los pobres y los enfermos. Todo esto es ser hermanos y hermanas menores y actuar con minoridad en la creación. Por ello, el centro de la vida cotidiana es estar en el amor mutuo. La obediencia caritativa, la obediencia al servicio incondicional y menor a los hermanos. ¿Por qué se obedece? Porque ya somos hermanos menores y vivo con otro hermano y vivo con otra hermana de manera menor. Supone en lo cotidiano la voluntad de comenzar cada día de nuevo con los hermanos, evitando todo juicio de condena, la crítica corrosiva y maledicencia, ¿verdad? Eso es la regla nobulada. Tiene el estar siempre dispuestos a ofrecer el perdón, que no es simple olvido, huida o ingenuidad, ¿verdad? Sino un acto lúcido, creador de reconciliación fraterna. Carta a un ministro, aquí lo está recordando, recordamos otros textos
que reflejan esa vivencia de obediencia caritativa en el testamento, porque también en el mundo franciscano mucho ejercita la obediencia. Pero ¿cuál era el modo que nos transmitió Francisco de obediencia? En un contexto también, que es la fraternidad minorítica, no la fraternidad jerárquica y piramidal. Aunque hay distintos ministerios y servicios, por eso nuestra base es Cristo siervo, es la base de Francisco. Cristo siervo, pobre y crucificado. La fraternidad con los hombres y mujeres, con hermanos y hermanas, la comunión con los empobrecidos, y los que venían a tomar esta vida daban a los pobres todo lo que podían tener. ¿Vieron? Ya lo estuvimos señalando. Los biógrafos son generosos a la hora de recordar el compartir de Francisco. Hacen ver cómo era él. Y es compartir, no es dar de lo que sobra. Es como están iguales, Francisco vivía en igual con nosotros, compartía de lo que él tenía con los que también tenían poco como él. La renuncia a la violencia, al poder y a toda forma de privilegio. Y éramos incultos y estábamos sometidos a todos. Y ninguno tenga poder, máxime entre sí. Al modo de relacionarse. Que no se atrevan a pedir la curia romana escrito alguno a favor de una iglesia o de otro lugar. Ya lo decíamos, el tema de recibir estructuras, bienes, porque salían para Francisco de ese carisma y espiritualidad de ser menores, de ser peregrinos y forasteros. El anuncio y compromiso por el poder del evangelio de la fraternidad mediante una presencia fraterna y laboriosa, lo del trabajo. Francisco comparte con el espíritu burgués de su tiempo la estima por el trabajo, quiere que todos sus hermanos trabajen, y esto lo tenía la nueva organización, porque el señor feudal no era de la lógica del trabajo, el trabajo era denigrado, tenía carácter denigrado porque lo hacían los siervos. El señor feudal estaba aquí, los siervos trabajaban. Esto del trabajo con las manos y toda la parte laboriosa lo toma de la estructura burguesa que está surgiendo, de la cual viene Francisco, donde todos trabajan para obtener ganancias y riquezas. Francisco lo hará para vivir un espíritu, un modo de estar en la vida. El trabajo es un tiempo, el servicio fraterno, la amistad compartida, todo. Es la presencia evangélica, la renuncia a toda pasión de poder y el tener, el anuncio explícito del evangelio de la paz y la fraternidad. Francisco concibe su misión y la de sus hermanos como una gran campaña de paz, una cruzada de reconciliación. El Señor me reveló que dijese el saludo, el Señor te dé la paz. Y sabemos que fue al sultán, fue al encuentro en Egipto como un pacífico en medio de guerra, de una propuesta bélica de la iglesia, de la jerarquía, del papado. Él va como una propuesta de hermano al modo de Jesús y del reino. La iglesia, la gracia de un hogar de comunión, la comunión eclesial es otra e indiscutible de las líneas de la fuerza del testamento. Comunión eclesial, ya lo vimos un poco. Francisco coloca siempre e indisoluble unidad junto con el evangelio y la comunión. Junto a su vocación evangélica en el seguimiento de Cristo, siervo, la obediencia a la jerarquía eclesiástica. La obediencia a la jerarquía eclesiástica desde el evangelio, desde el seguimiento de Cristo siervo. Por eso no podía, decía, no puede pedir privilegios o poderes o estructuras. La adhesión de Francisco a la institución eclesiástica y a la jerarquía, hay una profunda intuición teológica y un especial sentido de la fe. Pero la obediencia de Francisco a la jerarquía eclesiástica no fue ciega ni servil sumisión, sino que asumiéndola en discernimiento como verdadero hombre de espíritu, supo lograr la síntesis siempre compleja y difícil, ya lo citábamos, entre obediencia y creatividad evangélica, entre fidelidad y la propia vocación y obediencia a la autoridad eclesiástica, frente a la que supo defender la originalidad de su inspiración. Y así, con la misma intensidad con la que afirma su voluntad de vivir a los pies de la Santa Iglesia, afirma la fidelidad a la vocación evangélica. La misma firmeza de servir a los leprosos como estar en obediencia a la Santa Iglesia. Por eso voy a decir, el mismo Altísimo me reveló que debería vivir según la forma del Santo.
¿Ven? Y con la misma intensidad afirma su veneración a la jerarquía eclesiástica y exige a sus hermanos que no pidan cartas a la curia romana, que lo encontró en la regla y el testamento. Es una manera de ser que integra y lleva esa tensión, como decíamos, compleja y difícil. El testamento es un ver con los ojos y la sensibilidad de Francisco. Es un contenido que surgió de la vivencia y de la experiencia de Francisco y sus hermanos cercanos. Resalta los temas principales de la forma de vida de la orden de frailes menores y hoy sería la forma de vida del carisma franciscano. Es un escrito movido por el espíritu, por ser audaz y atrevido en el contexto de la orden, para sus mismos hermanos y a la vez en el contexto de la iglesia. Es un texto que expresa una mística con los pies en la tierra. Es un escrito con contenidos eclesiales novedosos o que renuevan esa manera de ver y ser iglesia. Ya casi para cerrar, comentarios, nos escuchamos. Impresiones, actitudes. Los demás están ahí, ¿verdad? Las otras caritas, bueno, los nombres que aparecen ahí. Bien. Yo en lo particular pienso que Francisco lo que quería era que nadie tuviera, o sea, de los hermanos que formaban la congregación, no tuvieran bienes materiales, sino que no pensaran que un bien material les iba a hacer más a ellos que la misma espiritualidad que se mantenía. Y ser obedientes pues al Papa, ¿verdad? Que era eso, pero en cuanto a algunos de ellos, como usted lo explica ahí, tenían puestos bastante elevados y querían estar en la orden, pero no querían dejar su parte, ¿cómo se dice? Su nivel de jerarquía burguesa. No sé si me entiendo así. Que, o sea, que ellos querían servir en la fraternidad, pero lo que Francisco quería era que no fueran a pedir ayuda al Papa por estar en esa minoridad que estaba. ¿Verdad? Es que en ese contexto, a los dominicos y a los frailes, a los franciscanos, van a pedirle esto de la predicación y la confesión. Los dominicos responderán más a ese llamado de la curia romana. Pero Francisco se atreve a decir de que no responda, que los frailes no respondan a la curia romana en ese sentido. En el sentido, como decías, de la propiedad y de los estatus. Mares, ¿qué decías? Te escuchamos. No, no dije nada. Que dije que hoy era una clase personalizada. No, sí, solo 3 y el profesor, ¿verdad? ¿Alguien más quiere compartirnos su impresión? Yo creo que es súper importante lo que dijiste de tener muy clara la cronología de los hechos para saber en qué momento estaba Francisco a la hora de escribir estos textos, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos olvidamos y pensamos, bueno, fue al final de su vida y punto, pero no pensamos en todas las anteriores cosas que había vivido y que influyen en un montón de cosas, ¿no? Nos olvidamos a veces de pensar en esas cosas, es súper importante. Gracias, Patricia. Y el contexto no lo podemos sacar porque todavía ya ven que la Edad Media no facilita mucho acercarse objetivamente al estudio
de un acontecimiento porque de repente está el texto, pero no se conocen los hechos. O hay hechos y no hay texto. La gran ventaja en la cuestión franciscana, como le están llamando, es que hay mucha hagiografía y posiblemente las tendencias que estaban en el momento, que resaltan por dónde iba la perspectiva franciscana o la perspectiva de Francisco y después la perspectiva franciscana. Y esa es una ventaja que tenemos, que están los escritos de Francisco, que nos dicen de él lo que él sentía y deseaba, y están las geografías, que con eso iniciamos el segundo año, con las geografías. Pero sí es cierto, Fray, que como dice la hermana Patricia, hay como una cronología y ciertamente hay una emoción en cada escrito porque viene precedido por un acontecimiento. Sin embargo, en todos casi que él hace hincapié en muchas cosas, por ejemplo, ámense los hermanos, como que ese resumen trata de repetirlo a pesar de las circunstancias en que ha sido escrito o en que ha sido el momento de la vivencia. Lo de la pobreza, lo de la Iglesia Católica, como que hay cosas que a pesar de todo lo que él está viviendo, las sigue manteniendo. Así es, y también el Testamento de Siena, bueno, todas las que están aquí tienen que están invitados, tienen que volver a retomar el Testamento, darle una leída completa con estas perspectivas que tenemos o estas herramientas que hemos compartido, pero también el Testamento de Siena. Ese resumen está más todavía en el Testamento de Siena, que es más corto y va a decir esos elementos puntuales. ¿Y cómo combinar fraternidad y jerarquía eclesial? En la Edad Media, que era la búsqueda del culmen de tener una estructura jerárquica absoluta, fue una osadía la propuesta de la fraternidad en Francisco. Y una atención sin descalificar, pero sí sin negociar, que el Señor le dijo, el Señor le inspiró, y el Señor que le inspira es el Cristo pobre, siervo y crucificado. Hola. ¿Por qué los leprosos abren el testamento, como lo decía? Cuando de las cosas que dije rápido, posiblemente, es que, o que hacen ver los franciscanólogos, es que el Señor me dijo, el Señor me inspiró, ese es el punto de partida de Francisco, o sea, es una moción del Espíritu, es empuje del Espíritu. En la regla está primero el seguimiento de Jesús, las huellas de Cristo, inspiró a seguir las huellas de Cristo, pobre crucificado. En el testamento, bien lo decís, ¿quién es a quién lo llevó el Señor primero? A su vivencia, porque decíamos que el primer bloque es como una autobiografía, que él resalta su experiencia, creo que decía Mares, que todos los textos tienen un trasfondo de vivencia, y lo llevó a los leprosos, como el rostro de Cristo. Ahí comenzó la experiencia del rostro de Cristo, pobre, siervo y crucificado. Entonces, el testamento y la regla se complementan en este sentido, y así hay que tener los textos para comprender la vivencia de Francisco en un primer momento, como está en el testamento, hasta el versículo 14, y del 14 en adelante la vivencia de la fraternidad, y en esa la de la institución jerárquica. Y bien decías que en esta experiencia de Francisco, que es carismática e institucional, los leprosos son fundamento de la espiritualidad. Muchas gracias. Usted comentaba algo hace rato que decía que como que la estigmatización ya era como, y viendo todo esto, que los frailes estaban que sí, con esta división, y este punto de la estigmatización es así como la cumbre, como que Francisco sí iba por el camino correcto, viviendo
tal cual como Cristo pobre y crucificado, y las estigmas son ese sello, como que sí, o sea, sí era así como tenía que haber sido. Es también como un llamado en aquel entonces para los frailes y bueno, y para uno, que a lo mejor uno cuestiona mucho, pero ya eso de las estigmas es como la cumbre, ya el dolor, la pasión, como que selló algo, la vivencia de Francisco durante toda su vida a seguir a Cristo, bueno, a cabalidad. Y si tenemos en cuenta, exacto, las estigmas como experiencia mística profunda de Francisco, después viene el testamento. El testamento no es antes de los estigmas. ¿Les escuchamos, novicias? Yo tengo una duda. ¿Qué quiere decir cuando dijo que el testamento es el último intento de Francisco por fijar la identidad de los hermanos menores? Porque la regla, primero, lo que conocemos como la regla nobulada de 1221, que parece ser que ya estaba como texto en 1220, es es una tensión, la que estamos celebrando los 800 años, ahí sí, entre el carisma evangélico y la institución. Luego, la regla bulada de 1223, esa es una clara intervención, diríamos, eclesial, con una estructura más canónica, jurídica, que era lo que se estaba proponiendo por la reforma gregoriana y todo lo que debería tener una regla, porque también hay que tener presente que desde 1215, ya en el concilio cuarto lateranense, no se iban a permitir más reglas. Se iban a asumir la de Benedicto, la benedictina y la agustina. Entonces, en ese sentido, los franciscos le tuvieron que intervenir, imagínense, tenían nuevamente una regla en la iglesia. Entonces, los ojos puestos, por eso algunos historiadores apuntan a que también intervino el Papa ya en toda esa estructuración. Y viene todavía, y Francisco, después de 1223, ve todavía el movimiento entre los frailes, ve todo eso de que están recibiendo iglesias, están recibiendo estatus, y él tiene que dar el último suspiro. Y por eso en el testamento de Siena, que él cree que ahí puede morir, él se siente muy mal, hace escribir ese testamento que es corto. Pero ya después le dio tiempo entre San Damián y la Porciúncula de escribir el testamento. Y por eso es un complemento y él va a pedir que se lea junto con la regla. No descarta la regla. No la puede descartar porque es jurídica. El testamento no es jurídico. Y de hecho los primeros conflictos que hacen ver los historiadores entre los frailes es que algunos consideraban el testamento como lo principal y otros la regla. Claro, son las visiones que tenemos todos, ¿va? Siempre detrás de toda perspectiva hay nuestras mentalidades e ideologías. Siempre van a estar ahí. O nuestro modo de comprender algo. Carlos, te escuchamos. Pase bien. Buenas tardes, pase bien. Pase bien, Carlos, te estamos escuchando. Algo entrecortado, pero te escucho. Ahora ya no te escuchamos. O yo no te escucho, no sé los demás. No se le escucha nada, Carlos. No te estamos escuchando. Pero sí relacionado con San Francisco. Yo estudiaba de que San Francisco y que el 4 de octubre se celebra la fiesta ya autorizado por el Papa. Pero es un novenario que yo creé de la librería San Pablo y me sale que San Francisco entregó su alma al Creador el 13 de octubre de 1226 a los 44 años y fue canonizado 2 años después. No sé si está mal ahí o no sé quién tiene la razón. No, el 3, él muere el 3. El 3 es el tránsito. La liturgia lo ubicó para el 4. Pero y es el a lo mejor en la editorial de San Pablo está equivocado aquí. No. El 3 muere él. Francisco muere el 3. En el tránsito de él es el tránsito, es lo que se celebra, por eso en la tarde, el paso a la Pascua, él muere el 3, en 1226, muy bien dicho,
44 años el 3 de octubre. ¿13 o 3? 3 de octubre. Ok, aquí dice 13 de octubre, 13 de No. octubre. Ah, no, bueno, ya te escuchamos mejor. 3 de octubre muere y el 4 está ubicado en la liturgia. Sí. Pues es lo que estamos en la celebración. Sí. Es que aquí él dice, San Francisco entregó su alma al Creador el 13 de octubre, 13. Sí, ahí tal vez el dedito que se fue el 1, pero sí es el 13. ¿Verdad? Pues no viene tan mal. Entonces el 13, el mero. El 3, mañana, O sea, celebramos. mañana. La liturgia lo puso, celebración pascual el 4, o sea, ya Francisco pascualmente. Y eso ustedes si en un momento tienen la oportunidad o que verán en la basílica, la gloria de Francisco que está pintada es con ese sentido, a que se enfatizaba lo pascual en la liturgia. Y es canonizado en 1228, muy bien dicho. Bien, vamos finalizando. Esperamos que lean el testamento y el testamento de Siena, como hemos visto, ¿verdad? Y si, como estamos en el contexto de los 800 años, nuevamente lo de las reglas nos ayuda, ¿verdad? Eso nos permite comprender nuestro carisma. Acuérdense que la tensión que vivieron los frailes en vida de Francisco, que ya Mares señalaba, también siguió. Y es la pregunta, ¿qué hay en los orígenes? Puede que no lo vivamos, pero que no vengamos a enfatizar, a resaltar cosas que no son franciscanas, que no es lo esencial del franciscanismo y que se ha hecho. Y como digo, uno es la obediencia llana, como le hemos llamado. Usted tiene que obedecer porque es franciscano, es lo más absurdo que se puede decir. Usted tiene que decir, usted es hermano menor, usted es hermana menor, usted cree en la minoridad, ahí es otro billete. ¿Usted cree que puede ser madre de los hermanos? Que los puede cuidar como una madre cuida a su hijo. Esos son temas franciscanos. ¿Usted cree que no hay que tener bienes ni acumularlos? Hay que despojarse, hay que vivir la austeridad, no las místicas moralistas. ¿Ven toda la lógica que nos envuelve ir a los orígenes, contextualizar un texto y sacar la riqueza, la esencia del carisma y la espiritualidad? Que esta fiesta, Francisco, nos encienda el corazón, nos inspire más con Clara, ¿verdad? Y sintamos que este carisma nos está sacudiendo, que el Papa cada día se le ocurre algo muy bien interpretado de San Francisco, que no lo habían dicho creo que nadie en muchas cosas, y atreverse a hacer 2 encíclicas que tienen la huella franciscana. Todavía nos tiene, ya nos dejó mías el Papa. Para los franciscanólogos están aplaudiendo, pero sabe que se tuvieron que ir como condorito en esa revista para atrás de asustados. Muy bien, paz y bien a todos y a todas. Disculpe, ¿en qué página dijo que leyéramos el testamento? Todo está en directorio franciscano. Usted pone www, directorio franciscano, y ahí usted busca testamentos, los escritos de Francisco. Es lo más cercano en español que podemos encontrar digital, si es que no tiene los textos de la BAC, ¿verdad? Que es lo otro más oficial. En Colombia hicieron una edición, los capuchinos, pequeña de los escritos. Ese es bastante, es de las más recientes, de las recién trabajadas. Muy bien, que el Señor nos guarde y vamos a hacer juntos, a recibir juntos la bendición de Francisco. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos mire con amor y nos conceda su paz. Amén. El Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien, buenas fiestas. Así bien, gracias. Seguimos unidos. Saludos, El otro gracias. sábado hay formación. Y el otro sábado nos vemos. A la 1:30. Tarde. Gracias. Súper bien. Muy bien, paz y bien.